Malas presentaciones de resultados en tres de los principales gigantes tecnológicos en Estados Unidos, lo que evidentemente deriva en caídas cercanas al 1% en el índice Nasdaq 100. Ahora mismo la duda es evidente. ¿Puede esta situación arrastrar a Bitcoin y otras criptomonedas? ¿Podría incluso ir a peor? Voy a hacer un análisis de Bitcoin de última hora y además veremos qué es lo que podemos esperar en el corto y medio plazo. Bueno, empezaremos primero con el último día de calendario económico de esta semana, pasaremos luego a hablar de las noticias de última hora, haciendo sobre todo hincapié en presentaciones de resultados. Apple, Amazon, Alphabet, es decir, Google y MicroStrategy. Y luego haré un análisis de Bitcoin hoy donde utilizaré Nasdaq 100 y DXY para apoyarme y ver qué es lo que podemos esperar de este nuevo cierre semanal de Bitcoin, que como ya sabéis, quedan 2 días aún. Entonces, empezando por lo primero, y lo primero es el calendario económico. Como podéis comprobar, el día de hoy es el menos importante de los días tan importantes que hemos tenido, jueves, miércoles sobre todo, pero esto no implica que no vayamos a ver noticias muy relevantes. Nuevamente tenemos batería de PMIs, como podéis comprobar los datos han salido un poquito mejores de lo esperado, estamos viendo recuperaciones, pues bueno, interesantes en este dato macroeconómico. Pero pasando ya a lo que tendremos en la jornada, sobre todo relacionado con Estados Unidos, podéis ver que volvemos a tener tema de nóminas no agrícolas, en este caso para el mes de enero, y tasa de desempleo. Este es el dato más importante que vamos a conocer, donde, como podéis comprobar, se espera que haya un incremento del desempleo del 3,5% al 3,6%. Esto no está ni mucho menos cercano a un nivel preocupante. Ahora mismo la situación laboral en Estados Unidos está en el punto de mira, pero realmente en momentos de crisis importante, en momentos de recesión, la tasa de desempleo incrementa de forma mucho más consistente y como podéis comprobar, se mantiene en ese rango del 3,7-3,8% aproximado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener hoy en cuanto a noticias. Luego, pues obviamente hay otras noticias, PMI no manufacturero, plataformas petrolíferas, nóminas privadas no agrícolas. Hay ciertas noticias interesantes, pero creo que podemos centralizar el día en dos o tres que hemos comentado, ¿no? Pasando a la presentación de resultados, si bien ayer, o si bien hoy, mejor dicho, seguimos teniendo presentaciones de resultados, así como los vamos a tener la semana que viene, ayer fue el día importante en los resultados. Hoy, pues bueno, sí que es cierto que tenemos ciertas empresas que están bastante bien, estas son las más importantes de Estados Unidos, pero no es nada comparable a lo que vimos ayer. Entonces podéis ver que tendremos presentaciones como Cigna, Regeneron Pharma y Aon. Son las tres que yo más conozco de aquí. Evidentemente las otras serán también muy importantes, pero al menos para mí son las tres primeras las que reinan en el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a focalizarnos en lo que pasó ayer. Ayer hubieron presentaciones de resultados de ni más ni menos que Apple, una de las empresas más importantes del mundo, de Amazon, una de las empresas más importantes del mundo, y de Alphabet, una de las empresas más importantes del mundo. Vamos a repasar muy rápidamente qué es lo que pasó en cada una de ellas para que podamos un poco ubicar cuál es la situación a hoy, viernes, preapertura en Estados Unidos, ya que evidentemente a la que abra el mercado, a la que dejen de estar los futuros, la preapertura y demás, pues el mercado descontará estas presentaciones, ¿no? Entonces, empezando por la primera, pues en este caso es Apple. Fijaros cómo las ventas de Apple se reducen, perdonad, a medida que finaliza el rally pandémico. Apple ha presentado resultados realmente negativos, peores resultados desde el año 2016, si no recuerdo mal. Y fijaros, el fabricante de iPhone anunció su primera disminución de ingresos trimestrales en casi 4 años, ya que las interrupciones de la fabricación en China redujeron su capacidad para ofrecer iPhones premium. El CEO de Apple ha dicho públicamente que han tenido problemas, lo reconoce, sobre todo en las entregas de diferentes iPhones de última generación, no sé si llaman por el 15 o el 16, no sé exactamente, y han dicho que los problemas en este sentido han venido por dos puntos. Primero, por lo que está pasando con China, los cierres y demás, que siguen arrastrando, ahora ya cada vez menos, esas restricciones pandémicas. Y segundo, por la situación macroeconómica. Esto han sido palabras suyas, textuales. Es evidente y es algo que no solo ha afectado a Apple, sino que ha afectado a otras empresas. Amazon entre ellas y otras empresas que pues anteriormente ya habían presentado resultados. Fijaros, los ingresos, para que veamos un poquito de números. Los ingresos de Apple cayeron un 5% a 117.200 millones.
muy por debajo de las estimaciones de los analistas de 121.400 millones. Los ingresos netos cayeron un 13%. Fijaros, esto me ha parecido bastante interesante, de dónde saca el dinero Apple. ¿Qué es lo que más se vende en Apple? Pues bueno, lo que más se vende son los iPhones, 65.700 millones aproximadamente. Fijaros que se ingresa más por iPads, 9.400 millones, que por Macs. Yo esto no me lo esperaba, porque yo creo que el Mac, pues bueno, sí que es verdad que no es el mejor producto de Apple, eso es evidente, yo creo que el mejor producto es el iPhone, pero qué sé yo pensaba que se vendían más Macs que iPads, ¿no? Pese a que el iPad cada vez lo han modernizado más y le han dado ese push de mucha calidad, ¿no? Pero bueno, así es como tenemos el patio en Apple. Vamos a pasar al siguiente y en este caso tenemos a Amazon. Fijaros, Amazon sí que es cierto que supera los ingresos del cuarto trimestre, pero ha sido un poquito endeble a la hora de estimar nuevos ingresos para el año que viene, o mejor dicho, para este trimestre 1 del año 2023. Fijaros, dijo que los ingresos en el primer trimestre serán de 121.000 millones a 126.000 millones, pero los analistas esperaban unos 125.000 millones. Claro, los 125.000 están dentro del baremo que ha proporcionado Amazon, ¿no? Pero yo creo que igual se esperaban que fuera un poquito más contundente y más serio a la hora de estimar unos resultados concretos. Fijaros que los datos en términos generales tampoco es que sean muy buenos. Se esperaba un ingreso de 142.000 millones frente a 145.000 millones. Esto está bien, pero luego han tenido otros segmentos clave donde han salido peores de lo esperado. Aquí podéis comprobar que Amazon Web Services ha vendido 21.4 mil millones frente a 21.87 mil millones, que es lo que se esperaba, ¿no? Además, si seguimos bajando, aquí podéis comprobar, dijo que espera registrar ingresos en el primer trimestre, bueno, un poquito lo que hemos comentado, ¿no? Lo que representa un crecimiento interanual del 4 al 8%. Fijaros, para finalizar en este sentido, el negocio de Amazon Web Services no cumplió con las estimaciones y creció solo un 20% en este mismo periodo frente al 27,5% del trimestre anterior. Algo que ha sido positivo para Amazon ha sido los ingresos por publicidad, que han aumentado un 19% con respecto al año anterior. Y esto, cuidado, y ahora lo veremos con Google, no hay que darlo tanto por hecho, porque Google sigue teniendo problemas con el ingreso por publicidad. Y esto nos lleva a nuestra presentación de resultados de Google, ya que ha decepcionado claramente en este último trimestre, ¿no? Fijaros cómo, pues bueno, podéis atender al beneficio por acción, beneficio neto, han obtenido un beneficio neto de 13.624 millones, una cifra bastante inferior a los 20.642 millones que se esperaban, ¿ok? Fijaros cómo, podríamos leer muchos datos, pero bueno, los ingresos por publicidad en el cuarto trimestre de 2022 se han situado en 59.042 millones, un retroceso desde los 61.239 del cuarto trimestre del año 2021. Así que está notando realmente un impacto negativo en la publicidad y pues bueno, ya lo han dicho abiertamente que tienen un problema real en ese sentido, ¿no? Bueno, pasamos a MicroStrategy, que no es que sea una de las empresas más importantes, pero quería haceros un poquito de hincapié en no solo los resultados, sino cuáles son sus tenencias actuales de Bitcoin. Fijaros que reportó una pérdida neta de 249.7 millones, en comparación con la pérdida neta de 90 millones del mismo periodo del año anterior, ¿no? La compañía dijo que la pérdida neta se vio afectada por cargos por deterioro de activos digitales. Esto es evidente, ¿no? Blanco y en botella. Fijaros. Si bajamos para abajo, en general MicroStrategy aumentó sus tenencias totales de bitcoins a 132.500, con un valor de 1.800 millones de dólares a finales del año 2022, en comparación con los 130.000 a finales del tercer trimestre del mismo periodo, ¿vale? Entonces, pues bueno, MicroStrategy, que es evidente que no va a generar beneficios hasta que Bitcoin no suba, esto es obvio, ¿no? Está en esta situación. Antes de pasar a hablar de Bitcoin, de la última hora y demás, fijaros cómo se ha detectado un presunto globo espía chino, pues bueno, sobrevolando los cielos de Estados Unidos, ¿no? He buscado y he intentado entender por qué dicen que es un globo chino, no dan una explicación concreta, ellos dicen únicamente que no es la primera vez que sucede, que lo han detectado y que es chino y punto. Tú te lo tienes que creer, pero claro, en este tipo de situaciones, si tú quieres generar un conflicto con alguien, lanzas globo, dices que es chino y le montas un pollo, ¿no? Bueno, yo creo que seguramente será chino porque no es la primera vez, pero que tampoco pondrían la mano en el fuego, ¿vale? Entonces, fijaros, dos frases textuales y ya nos vamos de aquí. El gobierno de los Estados Unidos detectó y está rastreando un globo de vigilancia a gran altitud que se encuentra sobre el territorio continental de los Estados Unidos en este momento. Esto no ha pasado hoy, lleva ya días que se detectó el globo, pero habrá trascendido la noticia, ¿no? China, que yo sepa, no se ha pronunciado.
No tengo ni idea de si se ha pronunciado y no me he dado cuenta, si lo pretende hacer más adelante, no sé. Pero que yo sepa, he intentado buscar, pero no lo he encontrado. Una vez que se detectó el globo, el gobierno de Estados Unidos actuó de inmediato para protegerse contra la recopilación de información confidencial. No quisieron destruirlo en un primer momento, esto lo pone a través de la noticia y demás, porque tenían miedo que la explosión generara impacto, generara algún daño sobre pues, la gente que está en el suelo, ¿no? No va a estar en el aire, claro. Entonces, bueno, que sepáis esto, ¿vale? Que era una noticia interesante, así un poquito diferente, pero espero que esto no vaya más. Si Estados Unidos quiere buscar un conflicto con China, puede utilizar esto o menos cosas para buscarlo. Esto lo tenemos claro, ¿no? Pero, bueno, estos dos países sabéis que están de tira y afloja siempre con este tipo de actos. Entonces, vamos al tema, vamos a hablar de Bitcoin. Voy a quitar esto para que lo veáis un poquito más grande. A ver, respecto a ayer, respecto a lo que se formó ayer, respecto a lo que comentamos ayer, no ha cambiado nada. Seguimos dentro del mismo patrón, seguimos formando el mismo tipo de velas y seguimos en la misma disposición. Ahora hablaremos de qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos días, de cara a este cierre semanal e incluso en las próximas semanas. Ahora lo veréis, ¿no? Pero un tema interesante que se confirmó ayer, algo que trasciende respecto a lo que habíamos comentado en el análisis de ayer, perdonad, es que esto es una high test. Esto es una vela de reversión, esto es una vela bajista, esto es una vela donde el mercado intenta dar una dirección y en última instancia gana la dirección contraria, por lo cual la dirección en el más corto plazo es bajista, porque venimos de una high test. Si además unes la high test con niveles de resistencia, patrones o lo que sea, gana mucha más credibilidad. Es como ver un doble techo en tierra de nadie. Está bien, no tendrá el mismo efecto que si es un doble techo en nivel de resistencia. Esto lo tenemos claro, ¿no? Entonces, este high test lo que nos permitió ayer es tocar el primer target que comentamos, que es, bueno, esto se ha tocado recientemente hoy, que es este nivel cercano a los 23.300. Ayer hablamos de dos targets. Punto número 1, el nivel en el que nos encontramos actualmente, y punto número 2, como mínimo, el nivel de los 22.700, ¿no? Como podéis comprobar, ya hemos tocado este punto de aquí. El precio mantiene la volatilidad que estimamos. Ya comentamos que pese a que esto es un patrón de canal, pese a que esto es o se puede tasar de impulso, pullback y continuación, o lo que queráis, esto lo más probable es que le cueste, a menos que venga algún tipo de input externo, como una noticia o lo que sea, lo más probable es que le cueste marcar una dirección de continuación alcista o una reversión clara hacia abajo, ¿no? Pese a que haya tantos ingredientes hacia una dirección, que es evidente, sí que es cierto que hay otros horarios, intradiarios y demás, que ya estuvimos comentando ayer y no voy a repetir, que pueden generar oposición, resistencia, ¿no? Entonces, fijaros cómo realmente lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, tenemos al Nasdaq ahora mismo, se ha pues bueno, suavizado un poquito, estamos a 0,25%, hemos estado muy cercanos al 1% abajo, y la duda es, ¿pueden estas presentaciones de resultados generar un día negativo en Estados Unidos y que eso se traslade a las criptomonedas? A ver, es una opción importante que tenemos que valorar. Bien, es cierto que no únicamente tenemos los resultados de ayer, sino que tenemos otros resultados durante esta semana, sino que también tenemos calendario económico durante el día de hoy, pero es cierto que hoy se podría intuir un día rojo en Estados Unidos, y si el día es rojo en Estados Unidos, es posible, igual me equivoco y es completamente verde, pues ya está, pero especulando un poco con las malas presentaciones de resultados que estamos teniendo, al menos durante este último día, lo normal es que esto pueda contagiar al índice, ¿no? No digo que todos los índices, pero sobre todo, o como mínimo, o como más claro, el Nasdaq, que es el que tiene más tecnología, pues que vea afectado ese movimiento en el cierre de esta semana, ¿no? Entonces, sería una posibilidad que arrastrara a otros activos, y además, si os fijáis, tenemos el DXY, que ahora mismo lo tenemos formando una nueva desaceleración semanal. Fijaros, está formando su tercera semana que va a cerrar en breves, le quedan unas horas para cerrar esta semana y 14 horas concretamente, y va a cerrar de forma desacelerada. Evidentemente, si ahora Estados Unidos se mete un viaje para arriba, el DXY cerrará para abajo, ¿no? Y es posible que no cierre desacelerado, pero a menos que suceda algo así, lo más probable es que el DXY cierre de forma desacelerada, lo que conllevaría a una nueva semana, a 3 semanas ya, prácticamente un mes después de este gran movimiento bajista, a formar un movimiento un poquito más plano, con
posibilidad importante de poder resurgir en este sentido. Resurgir no implica dar un movimiento que nos lleve a los 116, 117, pero sí que es verdad que arrancar desde estos niveles puede formar como mínimo un pequeño push, que esto implique ese pullback en criptomonedas que estamos comentando, ¿no? Entonces, para el día de hoy, en el corto plazo, lo que espero, y ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en este tema de desaceleración, que es muy importante, pero lo que espero para el día de hoy es que podamos dar continuación al movimiento que comentamos ayer, no con la misma agresividad que hablaríamos de rupturas, caídas importantes y demás, pero sí que chino chano ir cayendo e ir rompiendo niveles, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona el precio en esta zona de soporte. Es un nivel muy importante realmente, el nivel de los 23.300, porque, pues bueno, ha interactuado muchas veces con el precio y le ha costado muchas veces romperlo. De hecho, lo ha roto únicamente 2 veces. Fijaros por aquí, un pequeño escape y se va para adentro, y aquí nuevamente un pequeño escape y ahora lo está testeando. Si lo mantuviera, si no hubiera ruptura, si ahora cogéis, y cómo lo podéis ver, porque ahora aún es pronto para determinarlo, ¿no? Pero bueno, ponéis gráfico de 60 minutos y veis cómo el precio llega. Si empieza a formar algún patrón, si veis que le cuesta romper, si veis que no acaba de formar esta caída, lo más probable es que mantengamos el precio. Y si lo mantenemos, lo más probable es que entremos en ese escenario de un poquito más de volatilidad que os he comentado, ¿no? Entonces, fijaros, porque hablando de desaceleraciones, ahora mismo el gráfico semanal de Bitcoin, si os fijáis, técnicamente hablando, en cuanto a candlestick, ¿qué tenemos en este bull run, entre comillas, que está formando Bitcoin? Bueno, venimos de un movimiento muy plano, de 4 semanas muy planas, una semana medianamente alcista, una semana muy alcista, otra semana bastante alcista, otra semana medianamente alcista y ahora una semana de desaceleración, incluso no alcista. Entonces hemos pasado de muy poco a ir a mucho y de mucho a ir otra vez a muy poco. Y así, amigos y amigas, es como se mueve el mercado, ¿no? Después de un impulso viene un pullback. Es muy fácil marcarlo así, ¿vale? Esto es una tendencia, sí, pero es que si tú haces hincapié aquí, si tú haces zoom aquí, verás que pasamos de mucho a poco. Y si haces zoom aquí, verás que pasamos de mucho a poco y el mercado gira. Y esto es algo que os recomiendo que hagáis vosotros por vuestra cuenta, y es, os cogéis el gráfico de Bitcoin, gráfico semanal o la temporalidad que queráis, semanal está muy bien, y miráis los giros. ¿Qué es lo que pasa en los giros? ¿Y qué quiere decir qué es lo que pasa en los giros? Pues bueno, te coges, vale, vamos a ver, cuándo Bitcoin cambia de arriba a abajo y de abajo a arriba. Fijaros, está subiendo, velas fuertes, desaceleración, gira. Está subiendo, velas fuertes, desaceleración, gira. Está, por ejemplo, cayendo, velas fuertes, desaceleración, gira. Vuelve a caer, vela fuerte, desaceleración, gira. Ahora está subiendo, velas fuertes de desaceleración. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues girar, ¿no? Evidentemente no es algo que yo indique que vaya a suceder ya hoy o mañana, pero sí que es verdad que esto es un proceso en el que, pues bueno, poco a poco se va cociendo, ¿no? Claro, en este punto de aquí, oye, y en esta caída, ¿por qué no desacelera y tal? Bueno, claro, pues porque esto trasciende el gráfico semanal. Si cogemos el gráfico mensual, esto es una desaceleración, velas fuertes, desaceleración y gira. ¿Por qué hay ciertos giros que son pequeños en gráfico semanal? Pues porque son desaceleraciones y giros semanales. En gráfico diario serían grandes. En cambio, un giro grande en gráfico semanal es un giro pequeño en gráfico mensual. Os cogéis aquí, fijaros, velas fuertes, desaceleración y giro. Desaceleración y giro. Y así continuamente, ¿no? Entonces, al final, esto es algo que, pues, el mercado se mueve así, siempre se ha movido así, y seguramente siempre se estará moviendo de la misma forma, ¿no? En el corto plazo, ahora mismo, tenemos esa tesitura bajista, no porque hoy pueda ser bajista o no el día por las presentaciones de resultados, que también podría esto incrementarlo, sino por el price action diario, el price action de 4 horas, de 1 hora y demás, ¿no? Y luego, en esos términos semanales, también tenemos cada vez más cerca ese hipotético giro o esa hipotética desaceleración previa a un pequeño pullback, ¿no? Luego ya analizaríamos el pullback, pero bueno, ya sé hablar de más. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.